Hola corazones, bienvenidos a Crónicas del Amor. Aquí, cada historia es un viaje donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las diferencias. Comencemos con la historia de hoy. Desterrada por su familia. Cómo la hija problema encontró un amor que redefinió la venganza. En un giro irónico del destino, Elara de Valbuena, considerada una hija problema y desterrada por su propia familia debido a su inquebrantable sentido de la justicia, encontró su mayor bendición en lo que se planeó como su castigo. ¿Es posible que la auténtica identidad de una persona, lejos de ser una debilidad, sea la clave para una conexión profunda y verdadera? Este análisis profundiza en cómo las maquinaciones de una familia se tornaron en el catalizador de un amor extraordinario y una reivindicación personal. Un fenómeno que se entrelaza en los relatos populares sobre la persistencia del carácter. La llegada de la misiva a la casa de Valbuena un martes por la mañana no fue un suceso cualquiera. Representaba un punto de inflexión, una revelación que sacudiría los cimientos de una familia acostumbrada a dictar su propio destino. El mensajero, con una sonrisa apenas contenida, portaba un sobre lacrado que, para don Carmelo de Valbuena, el patriarca, simbolizaba mucho más que una simple comunicación, pues los círculos sociales cercanos ya murmuraban sobre su contenido. ¿Podría este mensaje tan esperado transformar la compleja dinámica familiar o acentuaría las tensiones ya existentes bajo el velo de la conveniencia? Al romper el sello, don Carmelo encontró una propuesta de matrimonio que, en un principio, parecía colmar las aspiraciones de cualquier padre de familia con hijas en edad de casarse. Don Arturo de Mendoza, el hacendado más próspero de la comarca vecina, solicitaba la mano de una de sus hijas. Su reputación era impecable. Había forjado un imperio rural desde la nada. Poseía vastas extensiones de tierra y era conocido por su honor y su ardua labor, tal como lo corroboran los registros comerciales de la región que destacan su solvencia y ética. Este perfil lo convertía en un yerno codiciado, un socio invaluable para cualquier estirpe que buscase consolidar o expandir su influencia. Sin embargo, la solicitud no era genérica. Don Arturo había pedido específicamente a doña Elara, la tercera de las hijas Valbuena. Esta particularidad desató una serie de reacciones que revelaron las verdaderas percepciones internas de la familia. Don Carmelo, convocando a doña Leonor y a sus dos hijas mayores, doña Inés y doña Beatriz, observó cómo el contenido de la carta generaba una mezcla de sorpresa y una satisfacción perversa. Las dos hermanas mayores, doña Inés, de 26 años, con su impecable educación y modales, y doña Beatriz, de 24, con su innata elegancia, eran las candidatas obvias, el orgullo de la casa, tal como se esperaría de damas destinadas a matrimonios de prestigio en aquella época, según estudios sobre las costumbres nupciales del siglo XIX. La elección de Elara, en cambio, se percibía como una anomalía, un enigma que solo ellas parecían descifrar con una crueldad velada. La risa que estalló en la sala, primero de doña Inés y luego secundada por doña Beatriz y doña Leonor, no era de alegría, sino de un júbilo macabro ante la inminente consumación de un plan subrepticio. Para la familia Valbuena, Elara no era una joya, era un problema creciente, una presencia incómoda que desafiaba sus valores y ponía en riesgo sus intereses. Los historiadores de las dinámicas familiares rurales suelen señalar cómo las hijas con características no convencionales a menudo eran percibidas como elementos disruptivos que podían desequilibrar alianzas sociales estratégicas. A sus 23 años, Elara se había convertido en una figura atípica dentro del hogar, un reflejo de principios morales que chocaban frontalmente con la laxitud ética de su parentela. Su sentido de la justicia era inquebrantable, una característica que, aunque valorada en otros contextos, en el seno de los Valbuena representaba una amenaza constante. Ella no estaba presente en la sala de estar durante aquella conversación, sino al fondo de la casa, cuidando a su abuela enferma, una tarea que nadie más asumía, lo que subraya su constante abnegación y responsabilidad. Los cuidados difíciles, las labores que ensuciaban las manos, la paciencia inagotable, estas eran las esferas donde Elara se desempeñaba, mientras la risa calculada de su familia se filtraba hasta ella, un eco familiar de desaprobación que se tornaba, ahora, en algo más siniestro.
¿Podría un carácter tan marcado por la rectitud ser verdaderamente un defecto en la sociedad de entonces? El Lara había demostrado su incorruptibilidad en varias ocasiones, tal como se infiere de los registros locales de los últimos años que detallan cambios significativos en la administración pública y en prácticas comerciales ilícitas. 3 años antes, expuso al corregidor local por aceptar sobornos para favorecer usurpadores de tierras, un acto que costó a los Balbuena lucrativos negocios cimentados en la corrupción judicial. Un año después, su intervención destapó una trama de comerciantes que inflaban los precios de alimentos básicos durante una sequía, afectando la fortuna familiar que participaba en esas ganancias ilícitas. Estos episodios, lejos de ser aislados, formaron un patrón. El Lara veía la injusticia, investigaba y actuaba, sin medir las consecuencias financieras para una familia que había construido su fortuna en las zonas grises entre la legalidad y la conveniencia. Una hija con conciencia moral era, para ellos, una constante pesadilla y un lastre social, según la perspectiva de aquellos que priorizaban el beneficio económico sobre la ética. Un punto de vista común entre ciertas élites económicas de la época, de acuerdo con la literatura social de la región. Más allá de sus problemas de conciencia, había otra razón por la que la familia Balbuena se regocijaba con la carta de don Arturo. La percepción que tenían de El Lara era también física a sus ojos, carecía de la belleza delicada y el refinamiento que se esperaba de una dama respetable. Mientras doña Inés y doña Beatriz encajaban en el ideal de feminidad de la época, El Lara poseía una apariencia más robusta, manos callosas por el trabajo arduo y un rostro marcado por expresiones de determinación que doña Leonor consideraba excesivamente masculinas. Estas descripciones nos remiten a los cánones de belleza y comportamiento femenino del siglo XIX, donde la fragilidad y la sumisión eran virtudes ensalzadas, una dicotomía que los anales de la historia cultural de las clases altas a menudo documentan. La familia Balbuena, en su estrecha visión, no lograba comprender que esa fuerza física reflejaba una fuerza de carácter indomable, que sus manos contaban la historia de una persona renuente al ocio deshonesto y que sus expresiones revelaban un alma incapaz de la pasividad ante la injusticia. Subestimar a El Lara no solo sería un error, sino una ceguera profunda a su verdadero valor. La petición de matrimonio de don Arturo, lejos de ser un mero capricho o un desconocimiento, se basaba en una observación perspicaz, una que su familia no podía ni quería reconocer. ¿Es posible que lo que para unos era un descarte, para otros fuese un tesoro largamente anhelado? La familia Balbuena, inmersa en su cálculo de conveniencia y desprecio, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que convertirían su cruel broma en la mayor bendición para la hija a la que intentaban desterrar, como se desprende de la evolución de las relaciones humanas cuando se basan en valores intrínsecos en lugar de apariencias. La propuesta de matrimonio de don Arturo de Mendoza por El Lara, considerada una carga por su propia familia, revelaba la profunda desconexión entre el valor intrínseco de una persona y las percepciones superficiales impuestas por su entorno. ¿Quién era realmente El Lara de Balbuena? La figura central de una trama que oscilaba entre la incomprensión familiar y una integridad inquebrantable. A los ojos de su propia estirpe, era una anomalía creciente, un desafío constante a las normas tácitas que gobernaban su existencia. No se trataba de una rebeldía juvenil o un desafío abierto a la autoridad patriarcal. Su distinción radicaba en una brújula moral incorruptible, una cualidad que, lejos de ser celebrada, la convertía en una carga en el ambiente calculador de su hogar. Un patrón recurrente en las narrativas históricas sobre individuos que se desvían de las expectativas sociales de su clase. Esta particularidad moral se manifestaba en acciones concretas que, invariablemente, repercutían en el bienestar económico y la reputación de los Balbuena. Un ejemplo patente de su inquebrantable sentido de la justicia ocurrió 3 años antes de la propuesta de matrimonio de don Arturo. El Lara descubrió que el corregidor local estaba aceptando sobornos para favorecer a usurpadores de tierras, una práctica deplorable que afectaba directamente a los pequeños propietarios y minaba la confianza en las instituciones. ¿Podría una joven de su posición ignorar una injusticia de tal magnitud, incluso si hacerlo la enfrentaba a su propio linaje? Los registros de la época a menudo señalan la presencia de estas redes de corrupción local y la dificultad de denunciarlas desde dentro del sistema.
Fue el Lara quien, con una determinación que rayaba en la audacia, reunió las pruebas necesarias y las entregó a las autoridades competentes. El escándalo resultante fue un golpe devastador para la familia de Balbuena, que dependía de una serie de negocios lucrativos intrínsecamente ligados a esa misma corrupción judicial. Don Carmelo, el patriarca, nunca la perdonó por este acto de conciencia, viendo en él una traición imperdonable a los intereses familiares. El patrón de intervención de El Lara no era un suceso aislado, se repitió al año siguiente, esta vez afectando directamente la economía de los más vulnerables. Expuso una trama donde comerciantes locales manipulaban artificialmente los precios de los alimentos básicos durante una época de sequía, aprovechándose cruelmente de la desesperación de las familias más pobres. La intervención de El Lara, una vez más, le costó dinero a su familia, que mantenía una participación silenciosa en las ganancias infladas de dichos comerciantes, una práctica que los estudios económicos de periodos de escasez demuestran que era lamentablemente común. Para los Balbuena, quienes habían edificado su fortuna navegando en las aguas turbias entre la legalidad y la conveniencia, tener una hija con una conciencia moral tan activa y desinteresada era una pesadilla constante. Cada vez que El Lara exponía una injusticia, defendía a un desvalido o se negaba a participar en las dudosas tramas familiares, profundizaba un poco más su propia tumba social dentro de ese círculo cerrado, una dinámica que la sociología de las élites familiares ilustra con claridad. Pero la percepción de El Lara como un problema no se limitaba a su activismo moral, se extendía a su apariencia física, que, a los ojos de su familia, la hacía inadecuada para un matrimonio de prestigio. Mientras sus hermanas, doña Inés y doña Beatriz, poseían la belleza delicada y refinada que la sociedad y los cánones estéticos de la época esperaban de las damas respetables, El Lara presentaba una apariencia más robusta. Sus manos eran callosas por el trabajo duro y su rostro estaba marcado por expresiones de determinación que doña Leonor, su madre, consideraba demasiado masculinas, una crítica que refleja las estrictas expectativas de género y feminidad de aquel entonces. La delicadeza y la inactividad eran a menudo símbolos de estatus social elevado para las mujeres. Lo que la familia Balbuena no podía o se negaba a ver era la profunda conexión entre la apariencia de El Lara y su carácter. Esa fuerza física no era un defecto, reflejaba su inquebrantable fuerza de carácter. Sus manos callosas no eran signos de tosquedad, sino de una persona que nunca retrocedía ante el trabajo honesto, una cualidad a menudo elogiada en contextos de ética laboral. Sus expresiones determinadas no revelaban masculinidad, sino un alma incapaz de aceptar la injusticia pasivamente, una virtud que los pensadores éticos han ensalzado a lo largo de la historia. Para El Lara, estas características, que su familia consideraba fallas, eran la esencia misma de su ser, configurando su aislamiento, pero también cimentando su integridad. El Lara de Balbuena se erigió como un faro de integridad en un entorno que la percibía como una anomalía, cuyas acciones moralmente justificadas repercutían negativamente en los intereses económicos y sociales de su familia, consolidando su estatus de problema dentro del hogar. La historia que comenzó a tejerse entre El Lara de Balbuena y don Arturo de Mendoza no fue el resultado de presentaciones formales ni arreglos estratégicos, sino de un encuentro fortuito, casi predestinado, ocurrido 5 años antes de la sorprendente petición de matrimonio. Fue en el animado mercado semanal del pueblo de San Roque, un sábado por la mañana, donde el destino urdiría sus hilos con una sutileza que solo el tiempo revelaría. Este tipo de encuentros casuales, a menudo subestimados, han sido motores de cambios significativos en las vidas de individuos a lo largo de la historia, como lo demuestran numerosos relatos biográficos que exploran la influencia del azar. El mercado bullía con la energía típica de la jornada. Mercaderes pregonaban sus mercancías, niños correteaban entre los puestos y una mezcla embriagadora de aromas a pan recién horneado y especias exóticas flotaban en el aire. Un cuadro sensorial que reflejaba la vitalidad económica y social de la época, según descripciones de la vida rural en documentos históricos. Don Arturo, habiendo llegado temprano para adquirir suministros para su vasta hacienda Mendoza, se vio inesperadamente detenido por una escena que capturó su atención, desviándolo de sus planes iniciales. Su mirada se posó en un puesto de encajes, donde 3 jóvenes damas conversaban con un comerciante.
Dos de ellas, a todas luces hermanas, examinaban los materiales con el discernimiento de quienes habían sido instruidas en la alta sociedad para reconocer la calidad. Sus vestidos impecables, sus cabellos cuidadosamente arreglados y sus modales revelaban el refinamiento de una esmerada educación, el arquetipo de la dama respetable de su tiempo, conforme a los manuales de urbanidad y buenas costumbres que circulaban. La tercera joven, sin embargo, se diferenciaba notablemente. Mientras sus hermanas se enfrascaban en la disquisición sobre la delicadeza de los encajes, ella miraba a su alrededor con una constante curiosidad, como si buscara algo o a alguien, una actitud que denotaba una conciencia más allá de las frivolidades sociales. Sus ropas, aunque pulcras y bien cuidadas, eran perceptiblemente más sencillas, y sus manos no poseían la delicadeza protegida de sus hermanas, sino la marca inconfundible del trabajo, un detalle que a menudo pasaba desapercibido para aquellos menos observadores. La quietud relativa del mercado se rompió abruptamente con unos gritos que resonaron en la plaza, atrayendo la atención de don Arturo y de la multitud. Al otro lado de la plaza, cerca del corral de animales, se había desatado una trifulca. Antonio Ferreira, un comerciante bajo y corpulento, vociferaba contra un anciano delgado y asustado, acusándolo de intentar robar una de sus gallinas. El anciano, visiblemente aterrado, intentaba balbucear una explicación, asegurando que solo había tocado al animal para verificar su salud antes de proponer una oferta de compra. «Ladrón miserable», clamaba el comerciante, montando un espectáculo público, una táctica común para intimidar a posibles regateadores o a los menos afortunados, como señalan estudios sobre las prácticas comerciales en mercados rurales de la época. Las lágrimas en los ojos del anciano, su ropa raída y sus pies descalzos eran testimonios elocuentes de su extrema pobreza, haciendo evidente que difícilmente podría permitirse la compra, y mucho menos el robo, en pleno día y ante la mirada de todos. Don Arturo observaba la escena con una creciente indignación. No era ajeno a la reputación de Antonio Ferreira, un hombre conocido por sus prácticas deshonestas y por aprovecharse de los más vulnerables, lo que confirmaba que la acusación era probablemente falsa y orquestada para disuadir a otros. Antes de que él pudiera intervenir, sin embargo, una figura inesperada se adelantó. La tercera joven, aquella del puesto de telas, había dejado atrás a sus hermanas y avanzaba con una determinación palpable hacia el tumulto. Sus pasos eran firmes, sus hombros erguidos y su postura irradiaba una autoridad natural que impulsaba a la gente a abrirle paso, un atributo poco común en una mujer de su edad y posición en la esfera pública de entonces, de acuerdo con los roles de género prevalecientes. «Deténgase inmediatamente», exclamó ella, interponiéndose entre el comerciante y el anciano. Su voz era clara y fuerte, imbuida de una convicción que logró silenciar a Antonio Ferreira por unos segundos. «¿Y quién es usted para darme órdenes, jovencita?», gruñó el comerciante, aunque don Arturo percibió una nota de incertidumbre en su voz, una señal de que la joven había desestabilizado. «Soy alguien que ha estado observando este puesto durante 10 minutos y ha visto exactamente lo que ha sucedido», replicó la joven, cruzándose de brazos. «Este señor tocó la gallina durante 3 segundos, preguntó el precio, y cuando usted le dijo que costaba el doble de su valor normal, él le dio las gracias y se alejó. En ningún momento intentó llevarse nada». La multitud que se había formado comenzó a murmurar, y varias personas confirmaron la versión de la joven, lo que erosionó aún más la autoridad del comerciante. Antonio Ferreira, al ver que perdía el control de la situación, intentó desacreditarla. «Usted no ha visto nada, está mintiendo para defender a este ladrón». Fue entonces cuando la joven realizó un acto que dejó a don Arturo completamente impresionado y que desafiaba las convenciones sociales de las damas de su clase. Sacó una pequeña bolsa de su vestido, contó algunas monedas y se las tendió al comerciante. «¿Cuánto cuesta la gallina?», preguntó con calma, cambiando el curso de la conversación. «2 reales», respondió Antonio, confundido. «Aquí tiene 2 reales», dijo ella, depositando las monedas en su mano. «Ahora la gallina es mía». Luego se giró hacia el anciano y le extendió el animal. «Para usted, señor, para su familia». El anciano, en estado de shock, intentó rechazar el regalo, pero la joven insistió con tan amabilidad que finalmente aceptó, con lágrimas rodando por su rostro. «Pero no puedo aceptar esto, señorita, usted no me conoce».
«No necesito conocerlo para saber que usted es una persona honesta», respondió ella, sonriendo por primera vez desde que don Arturo la observaba, «y que tiene una familia esperándole en casa». Mientras el anciano se alejaba, sujetando la gallina como si fuera el mayor tesoro, don Arturo notó que las dos hermanas de la joven se habían acercado. Sus expresiones revelaban una mezcla de vergüenza e irritación. «Elara, ¿qué has hecho ahora?», preguntó la mayor con desaprobación. «Solo lo que era correcto», respondió Elara, limpiándose las manos en su vestido, un gesto que denotaba su practicidad. «Has gastado el dinero de la familia en un extraño. Padre se pondrá furioso». «Entonces se lo explicaré a él», dijo Elara con una tranquilidad que asombró a don Arturo aún más, lo que demuestra su fortaleza interior. Sus hermanas la arrastraron de allí, refunfuñando sobre su comportamiento inadecuado y cómo siempre causaba problemas. Una reacción típica de quienes se adhieren rígidamente a las normas sociales, según la psicología social. Pero don Arturo continuó observando mientras se alejaban, notando cómo Elara caminaba con la cabeza erguida, sin mostrar ningún arrepentimiento por lo que había hecho. En ese momento, algo se encendió en su pecho, una revelación profunda. La sala de los Balbuena, impregnada de las risas crueles de doña Leonor y sus hijas mayores, doña Inés y doña Beatriz, se convirtió en el escenario de una conspiración familiar de sorprendente frialdad. Lejos de percibir la propuesta de don Arturo de Mendoza como una bendición o una oportunidad de elevación social para Elara, la familia la interpretó como el instrumento perfecto para deshacerse de quien consideraban una molesta carga. ¿Podría la ceguera hacia las virtudes de un miembro de la familia ser tan profunda como para desear su partida bajo el velo de una broma cruel? Don Carmelo, el patriarca, caminaba de un lado a otro con una sonrisa que denotaba una satisfacción perversa, mientras sus manos entrelazadas a su espalda revelaban la tensión del momento, un comportamiento típico de figuras de autoridad que se sienten a punto de asegurar una victoria, según observaciones de dinámicas de poder familiar. 5 años, murmuró don Carmelo, deteniéndose de repente, con un tono que mezclaba alivio y resentimiento. 5 años lidiando con los problemas que esta niña nos causa, y ahora aparece un hombre pidiendo específicamente por ella. La ironía de la situación no escapaba a su retorcida lógica. La hija, que tanto les incomodaba, se convertiría por fin en el problema de otro. Doña Inés, la primogénita, se arregló un mechón de cabello rubio, su gesto denotando una preocupación superficial, casi ensayada, por la reputación de la familia. «Padre, ¿cree que don Arturo sabe sobre los incidentes?», preguntó, aludiendo a los escándalos que Elara había provocado con sus intervenciones morales. La historia oral de las comunidades a menudo destaca cómo los escándalos, aunque locales, podían extenderse rápidamente, generando preocupación por la reputación familiar. Doña Leonor respondió con una convicción que rozaba la complacencia. «Imposible». Don Arturo de Mendoza vive a 2 villas de distancia. Si supiera de su reputación, jamás haría esta petición. Esta afirmación revela la profunda creencia de la familia en la conveniencia y la apariencia por encima del carácter, una mentalidad que prevalecía en las esferas sociales preocupadas por la endogamia y las alianzas matrimoniales estratégicas. Doña Beatriz, observando a Elara desde la ventana mientras tendía la ropa en el patio, reforzó esta percepción. «Mírenla, siempre trabajando, siempre seria. Ningún hombre de aquí ha querido casarse con ella. Es obvio que este hacendado no sabe en lo que se está metiendo». La incapacidad de la familia para ver el valor en la laboriosidad y la seriedad de Elara, cualidades que en otros contextos habrían sido elogiadas, subraya su juicio distorsionado. Fue entonces cuando don Carmelo articuló el corazón de su plan. «Y es exactamente eso lo que hace esta situación tan perfecta», dijo, golpeando la mesa con el puño en un arrebato de satisfacción. Él está esperando recibir una esposa adecuada, educada, sumisa. Imaginen su sorpresa cuando descubra que ha elegido a nuestra Elara. La maldad del plan residía en su simplicidad devastadora. Responderían a la carta de don Arturo confirmando el matrimonio, pero omitirían cualquier mención sobre la verdadera personalidad o el historial de conflictos de Elara. Dejarían que el hombre descubriera por sí mismo la carga que había solicitado, una táctica de engaño por omisión que, en las costumbres nupciales de la época, aunque mal vista, no era del todo desconocida para librarse de un compromiso indeseado.
Cuando descubre el tipo de mujer que es realmente, continuó don Carmelo, su voz rebosante de regocijo, será demasiado tarde. La boda ya habrá tenido lugar y ella será su problema, no el nuestro. Esta expresión, su problema, no el nuestro, encapsulaba el desprecio y la cosificación con la que trataban a Elara, reduciéndola a una mercancía defectuosa de la cual se desprendían. Doña Leonor, doblando la carta con un cuidado que contrastaba con la crueldad de sus intenciones, añadió: «Y lo mejor de todo es que estará lo suficientemente lejos como para no interferir más en nuestros negocios. 2 villas de distancia es una bendición». La distancia geográfica se convertía en su mente en una barrera protectora contra la integridad moral de Elara, que percibían como una amenaza a sus lucrativos pero turbios acuerdos comerciales. Cuando descubre el tipo de mujer que es realmente, continuó don Carmelo, su voz rebosante de regocijo, será demasiado tarde. La boda ya habrá tenido lugar y ella será su problema, no el nuestro. Esta expresión, su problema, no el nuestro, encapsulaba el desprecio y la cosificación con la que trataban a Elara, reduciéndola a una mercancía defectuosa de la cual se desprendían. Doña Leonor, doblando la carta con un cuidado que contrastaba con la crueldad de sus intenciones, añadió: «Y lo mejor de todo es que estará lo suficientemente lejos como para no interferir más en nuestros negocios. 2 villas de distancia es una bendición». La distancia geográfica se convertía en su mente en una barrera protectora contra la integridad moral de Elara, que percibían como una amenaza a sus lucrativos pero turbios acuerdos comerciales. Doña Inés y doña Beatriz intercambiaron miradas cómplices, un gesto silencioso de aprobación que confirmaba su participación en la estratagema. Durante años, ambas habían competido tácitamente por el matrimonio más ventajoso. La idea de que su hermana menor, a la que siempre habían considerado inferior en todos los aspectos, se casara antes que ellas era casi insoportable, pero la certeza de que sería una unión destinada al fracaso aliviaba su envidia, un sentimiento humano documentado en la literatura clásica que aborda las rivalidades fraternas. «Ni se imagina lo que le espera», murmuró doña Beatriz con una satisfacción palpable. «Y cuando la boda se convierta en un desastre, como seguramente ocurrirá», añadió doña Inés, «al menos no será nuestra responsabilidad lidiar con las consecuencias». La familia Balbuena, en su ceguera ante el valor intrínseco de Elara, creía que su plan de ocultar su verdadera naturaleza a don Arturo era una venganza perfecta, desconociendo por completo que esta estrategia de desprecio en realidad les negaba una valiosa oportunidad y a Elara una cruel imposición. Mientras la sala principal de la casa de Balbuena resonaba con las risas y los planes de venganza velada, Elara, ajena a su presencia física pero no a la crueldad que la envolvía, se encontraba en el fondo del hogar, inmersa en el silencioso deber de cuidar a su abuela enferma. Era una rutina que definía su existencia, un acto de amor y responsabilidad que contrastaba brutalmente con el desapego y la frialdad de su familia. ¿Podría la lealtad y el sacrificio ser percibidos como debilidades en un entorno donde el cálculo dominaba las relaciones? Los ecos de esa hilaridad, sin embargo, no eran un sonido extraño para ella. Su familia se reía con frecuencia a sus expensas. Pero en esta ocasión, la cadencia llevaba una nota distinta, algo más agudo, más deliberado, una cualidad que solo las personas con una aguda sensibilidad moral pueden discernir en el ambiente de manipulación, como sugieren estudios sobre la inteligencia emocional en contextos familiares disfuncionales. Elara, que había dejado de tender la ropa, se apoyó en la fría pared, cada palabra que escapaba de la sala principal resonando en su mente con la fuerza de una piedra arrojada a un estanque en calma. Su corazón latía con tal intensidad que temía que su propio pálpito delatara su presencia y su dolorosa revelación. Las frases de sus parientes, su problema, no el nuestro, demasiado tarde, y la ominosa referencia a su partida como una bendición se grababan en su conciencia, desvelando la verdad innegable era vista como una carga, un objeto que debía ser despachado al primer hombre dispuesto a aceptarla, un patrón de comportamiento familiar que, en ocasiones, buscaba la eliminación de elementos discordantes a través de alianzas externas, según análisis de las estructuras patriarcales.
Durante 23 años, Elara había luchado por ganarse el amor y el respeto de su familia, una búsqueda incansable que, como muchas personas han descubierto, a menudo termina en desilusión cuando el afecto no es recíproco. Había asumido las responsabilidades más difíciles de la casa, cuidado de su abuela con una devoción inigualable, y se había esforzado por ser una hija obediente, siempre anhelando una aceptación que nunca llegó. Pero nada de eso parecía importar, porque había cometido lo que, para ellos, era el crimen imperdonable de poseer una conciencia inquebrantable. Cada vez que había expuesto una injusticia, cada vez que había defendido a los indefensos, cada vez que se había negado a participar en las dudosas tramas de los Balbuena, había cavado un poco más hondo su propia tumba social, como se ha documentado en relatos de individuos que desafiaron las normas de su época. Ahora, finalmente, su familia había encontrado una manera permanente de deshacerse de ella. Las lágrimas que había contenido durante años, acumuladas por innumerables desaires y silencios, comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza por el abandono, sino de una dolorosa pero liberadora comprensión. Finalmente, Elara entendía que el amor de esas personas era una quimera inalcanzable para ellos. Siempre sería el defecto de la familia, la hija que había nacido equivocada, una percepción internalizada por muchas personas que crecen en ambientes de crítica constante, según la psicología del desarrollo. Pero mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, surgió una decisión inquebrantable que lo cambiaría todo. Si la querían fuera de sus vidas tan desesperadamente, si enviar su persona a un extraño era el castigo adecuado, entonces Elara convertiría esa supuesta venganza en una victoria personal. No iría a esa boda como una víctima silente, iría como una mujer que, por fin, entendía su propio valor, independientemente de la cruel opinión de su familia. Esta epifanía marcaba un punto de inflexión en su existencia. Si don Arturo de Mendoza descubría quién era ella realmente y decidía rechazarla, al menos tendría la dignidad de no haber mentido sobre su naturaleza esencial. La honestidad se convirtió en su escudo y su espada, un acto de autenticidad radical en un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo. Dentro de la sala, ajenos a la transformación interna de Elara, los Balbuena continuaban planeando su supuesta venganza con una meticulosidad casi militar. «Responderemos hoy mismo», dijo don Carmelo, «confirmaremos la boda y diremos que Elara está ansiosa por conocer a su futuro marido». «¿La dote?», preguntó doña Leonor. Debía ser lo mínimo posible, pues, en su distorsionada lógica, le estaban haciendo un favor a ella. Las risas de don Carmelo y la complicidad de don Carmelo y doña Beatriz reflejaban su convicción de que la boda estaba destinada al fracaso, una creencia que, como se observa en la historia, a menudo acompaña a quienes juzgan sin comprender el verdadero valor de los demás. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que Elara poseía cualidades que trascendían sus limitadas percepciones y que su honestidad, su coraje y su compasión eran exactamente los tesoros que algunos hombres buscan toda la vida sin encontrar. Elara, al escuchar la maquiavélica conversación de su familia, experimentó una profunda epifanía que la llevó a decidir que enfrentaría su inminente matrimonio con dignidad y honestidad inquebrantable, transformando así una supuesta condena en un acto de autoafirmación. El lunes llegó con un cielo gris que parecía presagiar la solemnidad y la melancolía del día en la casa de los Balbuena, reflejando el estado de ánimo de Elara. Se despertó antes del amanecer, como había hecho cada día de la semana anterior, incapaz de conciliar un sueño profundo, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar irreversiblemente. ¿Cómo se prepara uno para un futuro incierto, especialmente cuando ha sido dictado por la malevolencia ajena? Esta semana de preparación silenciosa no fue solo física, sino también una profunda introspección, un periodo de confrontación con sus miedos más arraigados y la reafirmación de su inquebrantable resolución. Había guardado sus escasas posesiones en un pequeño baúl, desgastado por el tiempo, que había pertenecido a su abuela. Sus vestidos, pocos en número, reflejaban la falta de inversión de su familia en su guardarropa, un contraste con el trato recibido por sus hermanas. A pesar de esto, se aseguró de que cada prenda estuviera limpia y perfectamente planchada, un acto que denotaba su respeto por sí misma y su meticulosidad, características que a menudo se desarrollan en individuos que carecen de lujos, pero poseen una rica vida interior, según estudios de la resiliencia personal.
Más allá de la indumentaria, Elara había dedicado horas a reflexionar sobre cómo se presentaría a don Arturo de Mendoza. Su decisión de ser completamente honesta sobre quién era, sin maquillajes ni falsedades, la confrontaba con la posibilidad de rechazo. Y si don Arturo, al conocerla en profundidad, confirmaba las percepciones de su familia, viéndola como demasiado problemática, demasiado atípica? Sin embargo, cada vez que esos pensamientos de miedo la asaltaban, Elara se aferraba a una verdad fundamental: prefería ser rechazada por ser auténticamente ella misma que ser aceptada bajo una mentira, una filosofía de vida que resuena con los principios de la autenticidad personal defendidos por pensadores como Jean-Jacques Rousseau. Había vivido 23 años intentando amoldarse a las expectativas de su familia, y esa sumisión solo la había sumido en una profunda infelicidad. No cometería el mismo error con un futuro marido. La mesa del desayuno, abajo, se sirvió en silencio, un silencio cargado de significados tácitos. Don Carmelo y doña Leonor intercambiaban miradas de satisfacción contenida, mientras doña Inés y doña Beatriz apenas disimulaban su alegría por la inminente partida de Elara, una dinámica familiar de alivio ante la ausencia de un miembro disonante, como describen los analistas de sistemas familiares. La única persona que mostraba una tristeza genuina era la abuela, cuyos dedos temblorosos aferraban la mano de Elara. «Serás feliz, mi niña», susurró la anciana, sus palabras cargadas de una esperanza sincera que Elara no encontraba en los otros miembros de su familia. «Tienes un buen corazón, eso siempre encuentra su lugar en el mundo». Elara besó la frente de su abuela, sintiendo el escozor de las lágrimas, consciente de que esa era la única despedida que verdaderamente le dolería en esa casa. La calesa que llevaría a Elara a la hacienda Mendoza llegó puntualmente a las 8 de la mañana. El cochero, un hombre de mediana edad con una expresión amable, la ayudó a cargar el baúl y le abrió la portezuela con una reverencia cortés, un gesto de deferencia que contrastaba con el trato de su familia. «Que tengas un buen viaje, hija mía», dijo don Carmelo, besándola en la mejilla con una demostración de afecto que Elara sabía que era puramente teatral, una formalidad social desprovista de emoción genuina según se desprende de la observación de interacciones sociales forzadas. «Esperamos que seas muy feliz en tu nueva vida, hija mía. Escríbenos», añadió doña Leonor, aunque su tono sugería que no esperaba ni deseaba recibir correspondencia. Doña Inés y doña Beatriz saludaron con la mano desde la galería, sus sonrisas demasiado brillantes para ser sinceras. Elara subió al carruaje sin mirar atrás, sabiendo que, de hacerlo, podría perder el coraje necesario para partir hacia lo desconocido. El viaje de 4 horas hacia la hacienda Mendoza transcurrió por caminos de tierra que serpenteaban entre colinas y campos de cultivo. Elara aprovechó el tiempo para organizar sus pensamientos y prepararse mentalmente para el encuentro que definiría su futuro. Había reflexionado profundamente sobre lo poco que sabía de don Arturo de Mendoza. Los comentarios que había escuchado a lo largo de los años lo describían como un hombre justo, trabajador y próspero, una figura de respeto en la región, según las opiniones generales de la comunidad. Su soltería a los 32 años, aunque inusual para la época, no era necesariamente problemática, ya que algunos hombres preferían establecerse completamente antes de formar una familia, una costumbre que se observa en ciertos segmentos de la sociedad rural según la demografía histórica. Lo que más intrigaba a Elara era la razón por la que había pedido específicamente su mano. Sus hermanas eran, objetivamente, más bellas y mejor educadas en las artes femeninas, consideradas esenciales para una esposa de prestigio. ¿Por qué un hombre de éxito como don Arturo elegiría precisamente a la hija que su propia familia consideraba problemática? Había 2 posibilidades, y ambas la llenaban de nerviosismo. O no sabía de su reputación y se llevaría una desagradable sorpresa al conocerla mejor, o sabía exactamente quién era y tenía sus propias razones para quererla como esposa, una dualidad de escenarios que a menudo precede a encuentros decisivos en la vida, como se refleja en la literatura clásica que explora el destino. A medida que el carruaje se acercaba a su destino, el paisaje comenzó a transformarse.
Las propiedades se volvieron más extensas y mejor cuidadas, los campos más organizados y el ganado visiblemente más sano. Era evidente que estaban entrando en una región de prosperidad genuina, muy diferente de la prosperidad cuestionable que caracterizaba los negocios de su propia familia, una distinción entre la riqueza obtenida con ética y la que no, un tema de reflexión constante en la filosofía moral sobre la prosperidad. Finalmente, el cochero anunció la llegada a la hacienda Mendoza. El Ara miró por la ventanilla del carruaje y sintió que le faltaba el aire por un momento. La propiedad era impresionante, no por su ostentación, sino por su solidez y planificación. La casa principal, construida en madera noble, era lo suficientemente grande para una familia numerosa, con una amplia galería que invitaba al descanso. Los establos y graneros estaban organizados de forma funcional, y cada rincón del lugar evidenciaba que era administrado por alguien que entendía verdaderamente de agricultura, una señal de gestión eficiente y una conexión profunda con la tierra, como valoraban los hacendados exitosos. Pero lo que más impactó a El Ara fue el hombre que salió de la casa para recibirla. Don Arturo de Mendoza era más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico, no de ocio. Su cabello oscuro mostraba algunos hilos grises en las sienes y su rostro, marcado por la exposición al sol, transmitía una robustez y una experiencia. Pero fueron sus ojos los que la hicieron reconocerlo de inmediato, los mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en el mercado 5 años antes. Él la había observado ese día, de eso estaba ahora segura. La llegada de El Ara a la imponente hacienda Mendoza marcó el inicio de un nuevo y trascendental capítulo en su vida. Un momento que, para su familia, era el epílogo de su problema, pero para ella, el umbral de una esperanza inaudita. Al observar la vasta propiedad desde la ventanilla del carruaje, El Ara sintió que su respiración se suspendía por un instante. ¿Podría este lugar, tan diferente en su esencia, albergar un destino distinto al que le había sido impuesto? La hacienda no ostentaba una riqueza vulgar, sino una solidez y una planificación que hablaban de una prosperidad cimentada en el trabajo y la inteligencia, una distinción notable con la cuestionable fortuna de los Balbuena, según lo que revelan los estudios sobre la arquitectura y la gestión de grandes propiedades agrícolas en el siglo XIX. La casa principal, construida con madera noble, se alzaba con una grandeza funcional, capaz de acoger a una familia numerosa, y su amplia galería parecía invitar a la serenidad. Cada detalle, desde los establos y graneros organizados con una eficiencia práctica hasta los campos de cultivo meticulosamente cuidados, señalaba una gestión experta, indicando que ese lugar era dirigido por alguien que comprendía a fondo la agricultura y la administración de recursos, una habilidad valorada por los economistas rurales de la época. Para El Ara, quien valoraba el trabajo honesto y el orden, este paisaje era un reflejo de un espíritu afín. Pero fue la figura del hombre que salió de la casa para recibirla lo que más profundamente impactó a El Ara. Don Arturo de Mendoza era, tal como lo había recordado, un hombre de estatura imponente, con hombros anchos que atestiguaban años de labor física, no de una vida de ocio. Su cabello oscuro, salpicado de algunos hilos grises en las sienes, y su rostro curtido por el sol, le conferían una presencia robusta y experimentada, una imagen que encajaba con el ideal de un hacendado exitoso y respetado, tal como se describía en los relatos de la época. Sin embargo, fueron sus ojos los que le hicieron reconocerlo de inmediato. Esos mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en el mercado de San Roque 5 años atrás, un detalle que el destino, con su intrincada ironía, había grabado en su memoria. Él la había observado aquel día, de eso estaba ahora completamente segura. La forma en que la miraba, mientras el cochero la ayudaba a descender del carruaje, no era la mirada de un hombre que veía a una extraña por primera vez, sino la de alguien que la reconocía, que ya poseía una imagen forjada de su carácter, un fenómeno que la psicología de la percepción describe como el anclaje de una primera impresión potente. «Doña El Ara», dijo él, acercándose con pasos mesurados, su voz profunda y calmada, imbuida de una gentileza que provocó una extraña sensación en el pecho de ella. Era una calidez y una seguridad inesperadas, un contrapunto a la frialdad de su hogar. «Sea bienvenida a la hacienda Mendoza, don Arturo», respondió ella.
ejecutando una pequeña reverencia, un gesto de cortesía que, en ese contexto, sentía más genuino que cualquier otro de su pasado. «Gracias por recibirme». Él tomó su baúl de las manos del cochero, un acto de deferencia inusual para un hombre de su posición, e hizo un gesto hacia la casa. «Debe estar cansada del viaje. ¿Qué tal si entramos para conversar con más comodidad?» Mientras caminaban uno al lado del otro hacia la galería, Elara experimentó una mezcla contradictoria de nerviosismo y alivio. Había algo en la presencia de don Arturo que la tranquilizaba profundamente. Él no parecía el tipo de hombre que emitiría juicios precipitados, ni que esperaría que ella se amoldara a una imagen preestablecida, una cualidad que, según la sabiduría popular, es fundamental para establecer una conexión auténtica. Por primera vez en mucho tiempo, Elara sentía que podría ser ella misma sin temor a la censura. Pero aún no sabía que don Arturo había pasado esos 5 años imaginando precisamente este momento, que la había pedido en matrimonio no a pesar de su reputación, sino precisamente por ella, y que su familia, en su intento de gastarle una broma cruel, acababa de cumplir el sueño más profundo de 2 corazones solitarios, un giro del destino que a menudo se observa en las grandes narrativas de amor y redención. La conversación que estaba a punto de tener lugar lo cambiaría todo, y esta vez Elara descubriría lo que significaba ser verdaderamente vista y valorada por alguien. Pero antes tendría que encontrar el coraje para ser completamente honesta sobre quién era en realidad, y rezar para que esa honestidad fuera recibida con la comprensión que nunca había encontrado en su propia familia. El primer encuentro entre Elara y don Arturo de Mendoza en la hacienda Mendoza no fue el de 2 extraños, sino el de 2 almas que se reconocieron, sentando las bases para una reveladora conversación que definiría un futuro forjado en la autenticidad. La sala de estar de la casa de don Arturo, aunque sencilla, emanaba una calidez y un orden que contrastaban con la atmósfera a menudo tensa y calculada del hogar Balbuena. Muebles de madera maciza, algunos libros dispuestos sobre una mesa auxiliar y una chimenea que irradiaba un suave calor creaban un ambiente acogedor, un espacio propicio para la intimidad y la verdad que se avecinaba. ¿Podría este nuevo entorno ofrecer a Elara la sinceridad que tanto anhelaba? Sentada en un sillón cómodo, Elara se esforzaba por ocultar el nerviosismo que latía en su pecho, una emoción intensa que la invadía al estar ante el hombre que podría definir su futuro. Don Arturo sirvió café en tazas de delicada porcelana, un toque de refinamiento que Elara no había anticipado en un hacendado tan práctico, y luego se sentó en el sillón contiguo, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo ha ido el viaje?», preguntó él. Su voz era profunda y calmada, pero sus ojos la observaban con una atención escrutadora, como si intentara descifrar cada pliegue de su expresión, una habilidad de observación que, en la literatura de la época, a menudo se atribuye a personajes dotados de gran perspicacia. «Tranquilo, gracias», respondió ella, sosteniendo la taza entre sus manos, el calor de la porcelana brindándole un ancla para sus pensamientos. «Su propiedad es preciosa. Debió llevarle años construir todo esto». 10 años de trabajo constante, dijo don Arturo con un orgullo discreto, revelando la dedicación detrás de su éxito. «Compré la tierra cuando no era más que un pasto abandonado. Cada corral, cada cerca, cada plantación fue planeada y construida poco a poco, una narrativa que resalta el valor del esfuerzo y la visión a largo plazo, pilares de la economía agrícola en la historia regional». Elara asintió, impresionada, reconociendo el valor del trabajo duro y sus frutos. «Debe ser gratificante ver todo esto crecer con sus propias manos». «Lo es», coincidió él, «pero una propiedad de este tamaño clama por una familia. Una casa vacía, por grande que sea, sigue siendo solo una casa vacía». Este comentario de don Arturo, más allá de ser una mera observación, insinuaba su profunda necesidad de compañía, un deseo de plenitud que trascendía lo material, un anhelo que filósofos como Aristóteles han identificado como esencial para la realización humana. Hubo un breve silencio mientras ambos bebían su café, un preludio tenso antes de la conversación crucial. Elara sabía que había llegado el momento de las preguntas serias, las que determinarían si ese encuentro llevaría a una boda o a una educada, pero definitiva, despedida. «Don Arturo», comenzó ella, dejando la taza de nuevo en el platillo con una decisión palpable. «Necesito hacerle una pregunta directa». «Por favor», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante, su gesto invitando a la franqueza. «¿Por qué me pidió a mí específicamente?» Mis hermanas son más hermosas, están mejor educadas en las artes que se esperan de una esposa.
Cualquier hombre sensato elegiría a una de ellas. La pregunta de Elara no era un signo de falsa modestia, sino una expresión de genuina perplejidad, arraigada en la desvalorización constante de su propia familia. Don Arturo permaneció en silencio por un largo momento, estudiando su rostro con una intensidad que, para Elara, era a la vez desconcertante y extrañamente reconfortante. Ella percibió un cambio en su expresión, como si una decisión final se estuviera fraguando en su interior. ¿Puedo ser igualmente directo?, preguntó él. Por favor, respondió ella, con el aliento contenido. Porque la vi en un mercado hace 5 años. Vi lo que hizo por un hombre anciano que estaba siendo acusado falsamente de robo. Vi cómo gastó su propio dinero para comprar una gallina y dársela sin esperar nada a cambio. Las palabras de don Arturo golpearon a Elara con la fuerza de un rayo. «Usted estaba allí», balbuceó, la sangre subiendo a su rostro en una mezcla de sorpresa y rubor. «Estaba», confirmó él, «y pasé 5 años pensando en la mujer que tuvo el coraje de hacer lo correcto, aún sabiendo que su familia la desaprobaría, un testimonio del poder transformador de la observación de un acto virtuoso, como se analiza en la ética de la percepción social». Don Arturo se inclinó aún más hacia adelante, su mirada firme y sincera. «Doña Elara, yo no quiero una esposa bonita y silenciosa, quiero una compañera que tenga la fuerza moral para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Las palabras de él resonaron en el alma de Elara, un eco de validación que había anhelado toda su vida. Durante toda su existencia, su familia la había criticado precisamente por las cualidades que don Arturo estaba elogiando. Era como si el mundo se hubiera puesto del revés, una inversión de valores que desafiaba su comprensión, un fenómeno que la psicología describe como el efecto del espejo, cuando se encuentra la aprobación externa. «Pero debes saber», dijo ella, encontrando el coraje para seguir siendo honesta, «que mi familia me considera problemática. Me han enviado aquí porque quieren deshacerse de mí, no porque crean que sería una buena esposa para usted». La confesión era cruda, dolorosa, pero liberadora. «Lo sospechaba», respondió don Arturo con una calma sorprendente, su discernimiento evidente. La rapidez con la que aceptaron mi petición era reveladora, un análisis de la conducta que denota una aguda inteligencia social, capaz de leer entre líneas las intenciones ocultas, una cualidad valorada en líderes y administradores. ¿Y aún sabiéndolo, todavía quiere casarse conmigo? La pregunta de Elara era el punto culminante de su honestidad. Don Arturo se levantó y caminó hacia la ventana, observando los campos que se extendían más allá de la casa, una pausa dramática que precedía a una declaración importante. «Elara, ¿puedo contarle algo sobre mí?» «Claro, podría haberme casado con cualquiera de una docena de mujeres en los últimos 10 años, todas hermosas, todas de familias respetables, todas habrían sido elecciones sensatas». Se giró para mirarla, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. Pero cada vez que consideraba el matrimonio, pensaba en esa muchacha del mercado que defendió a un extraño, y ninguna otra mujer podía compararse a ese recuerdo. Esta declaración de preferencia por el carácter sobre las convenciones es un tema recurrente en la literatura que exalta la virtud individual. Elara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, conmovida por la profundidad de su revelación. «Usted no me conoce realmente, puede que lo decepcione. O puede que seas exactamente lo que mi vida necesita», dijo él, volviendo a sentarse. «Elara, ¿puedo hacerle una propuesta?» «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó ella, su voz apenas un susurro de esperanza. «Que pasemos unas semanas conociéndonos de verdad, sin presiones, sin expectativas imposibles. Si al final de ese tiempo descubrimos que somos compatibles, nos casaremos. Si no, la ayudaré a encontrar una situación adecuada, ya sea volviendo con su familia o encontrando otro arreglo que la haga feliz». La generosidad de la oferta dejó a Elara sin palabras, una propuesta que trascendía la mera conveniencia matrimonial para ofrecerle autonomía y respeto, algo inusual en los arreglos de la época, y que refleja una visión progresista del matrimonio como una sociedad entre iguales. ¿Haría eso incluso si decidiera no casarme con usted? Silencio de la sala. Elara había aceptado la propuesta de don Arturo de pasar unas semanas conociéndose, un lapso de tiempo que se revelaría como un periodo transformador, casi onírico.
Cada mañana traía consigo nuevos descubrimientos, no solo sobre la vida en la Hacienda Mendoza y sobre don Arturo, sino sorprendentemente sobre sí misma. ¿Podría finalmente encontrar un lugar donde sus pensamientos y opiniones no solo fueran tolerados, sino activamente solicitados? Esta experiencia era una novedad radical para ella, acostumbrada a un entorno donde su voz era sistemáticamente acallada, un patrón de represión que los sociólogos de la comunicación familiar han identificado en dinámicas disfuncionales. Don Arturo, fiel a su promesa de total honestidad, no solo abrió su propiedad, sino también su mundo a Elara. Durante sus paseos por la hacienda, compartía con ella sus planes para expandir la cría de ganado, sus sueños de construir una escuela para los hijos de los trabajadores, una visión progresista para la época que reflejaba un compromiso social, y sus preocupaciones ante las sequías que ocasionalmente asolaban la región. Elara, dotada de una capacidad natural de observación y una genuina preocupación por el bienestar ajeno, descubrió que poseía ideas valiosas sobre la gestión rural. ¿Y si construyéramos un sistema de aljibes conectados?, sugirió una tarde, mientras observaban a los trabajadores acarrear agua para el ganado, una propuesta innovadora que demostraba su ingenio práctico. Así, incluso durante la sequía, tendríamos reservas suficientes. Don Arturo detuvo su marcha y la miró con una admiración palpable. «Eso es brillante. ¿Por qué no se me ocurrió antes?» «Porque usted piensa como un hombre que siempre ha tenido recursos», respondió Elara con una franqueza que desarmaba. «Yo pienso como alguien que creció viendo a la gente sufrir por falta de planificación, una distinción que subraya la diferencia entre la perspectiva de la abundancia y la de la escasez, y cómo cada una moldea el pensamiento estratégico, como se analiza en la economía del desarrollo». Era precisamente este tipo de intercambio lo que hacía que el corazón de don Arturo latiera más rápido. Elara no solo poseía un admirable sentido de la justicia, sino también una inteligencia práctica que complementaba perfectamente sus propias habilidades. Ella veía ángulos que él pasaba por alto, cuestionaba decisiones que él tomaba automáticamente y siempre con el objetivo de mejorar la vida de las personas a su alrededor, una cualidad de liderazgo que los estudios de gestión valoran en la resolución creativa de problemas. Pero no eran solo los aspectos prácticos de la vida en la hacienda los que los acercaban. Durante las largas conversaciones al final del día, sentados en la galería observando la puesta de sol, descubrieron una compatibilidad emocional que sorprendió a ambos. Esta conexión profunda, que va más allá de lo superficial, es un pilar fundamental en las relaciones humanas duraderas, según la psicología de pareja. «Háblame de tu familia», le pidió don Arturo una de esas tardes, invitándola a abrirse aún más. Elara dudó por un momento, pero luego decidió mantener su promesa de total honestidad. «Me ven como un error, como alguien que nació con defectos que no pueden corregir». «¿Qué tipo de defectos?», inquirió él, con una curiosidad sincera. «Me preocupo demasiado por los extraños. Hago preguntas incómodas. No puedo fingir que no veo las injusticias». Elara se miró las mismas manos que su madre había criticado. «Mi madre siempre dijo que una dama debe ser como una hermosa muñeca vista, pero no oída». Don Arturo permaneció en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. «¿Y tú qué piensas de eso?» «Pienso que una vida sin propósito no vale la pena ser vivida», respondió Elara con firmeza. «Si tienes la capacidad de ayudar a alguien o mejorar una situación, ¿cómo puedes simplemente ignorarlo?» «Exactamente», dijo don Arturo, con una convicción que resonó con la propia Elara. «Elara, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tus hermanas? Ellas son hermosas, son decorativas, tú eres transformadora». Se giró para mirarla de frente, su mirada llena de una profunda admiración. «Tus hermanas pueden embellecer una sala, pero tú puedes cambiar una vida, puedes transformar una comunidad. Eso es infinitamente más valioso». Una declaración que redefine el concepto de valor femenino más allá de las apariencias, un concepto que la filosofía feminista moderna ha explorado a fondo. Las palabras de él tocaron algo profundo en el alma de Elara. Por primera vez, alguien no solo aceptaba sus características más problemáticas, sino que las veía como virtudes, una validación que, según la psicología humanista, es crucial para la autoestima y el desarrollo personal.
A medida que pasaban los días, la atracción entre ellos creció de forma natural e intensa. No era solo el respeto mutuo o la compatibilidad intelectual. Había una química física palpable que se manifestaba en las miradas prolongadas, en los roces casuales que parecían durar más de lo necesario, en la forma en que el corazón de Elara se aceleraba cuando don Arturo le sonreía, señales de un vínculo emocional y físico en evolución que se estudian en la sociología del cortejo. Las semanas que pasaron en la Hacienda Mendoza, marcadas por la honestidad, la compatibilidad intelectual y una profunda validación, forjaron una inesperada sinfonía de almas entre Elara y don Arturo, trascendiendo las superficiales apariencias que habían definido el juicio de su familia. A medida que las semanas transcurrían en la Hacienda Mendoza, la relación entre Elara y don Arturo se profundizaba, trascendiendo la cordialidad inicial para revelar una conexión que ni siquiera ellos habían anticipado. El plan de un periodo de conocimientos sin presiones se había transformado en un idilio inesperado, un testimonio de cómo la autenticidad puede forjar vínculos más fuertes que cualquier convención social. ¿Cómo es que un arreglo familiar, nacido del desprecio, pudo dar paso a un amor tan profundo? La respuesta residía en la honestidad radical que ambos se habían prometido y en la compatibilidad de valores que había florecido entre ellos. La atracción entre Elara y Arturo no era meramente intelectual o de respeto mutuo, era una fuerza palpable, una química física que se manifestaba en las miradas prolongadas, en los roces casuales que parecían durar más de lo necesario, y en la aceleración del corazón de Elara cada vez que don Arturo le sonreía. Estos pequeños gestos, a menudo descritos en la literatura romántica, son indicadores de una creciente intimidad y conexión emocional. Elara, quien había crecido sintiéndose inadecuada y sin valor para su propia familia, encontró en la admiración de Arturo un espejo que reflejaba su verdadero ser. Él la veía no como un problema, sino como una virtud, una mujer transformadora capaz de cambiar vidas y comunidades, un reconocimiento que nutría su autoestima y sentido de propósito. Una noche, mientras caminaban por el jardín bajo la luz de las estrellas, en un ambiente que invitaba a la confesión, don Arturo se detuvo de repente. «Elara, necesito decirte algo». El corazón de ella dio un vuelco, anticipando una declaración que presentía importante. «¿Qué es?», preguntó, su voz apenas un susurro. Su familia había intentado usar la boda como una venganza cruel, una forma de despachar a la hija problemática a un hombre inocente. En cambio, habían creado inadvertidamente la unión perfecta entre dos almas que se complementaban, un ejemplo clásico de la ironía del destino que se explora en la literatura trágica y cómica. Elara sonrió en la oscuridad, pensando en la deliciosa ironía de la situación. Sus padres probablemente estaban celebrando, creyendo que le habían gastado la broma perfecta a don Arturo de Mendoza. Apenas sabían que acababan de cumplir los sueños más profundos de dos personas que estaban destinadas a encontrarse, una visión que resalta la miopía del rencor frente a la fuerza del amor verdadero. La boda sería la semana siguiente, y Elara sabía con absoluta certeza que sería el comienzo de la vida que siempre había soñado tener, pero que nunca se había atrevido a esperar que fuera posible. Por primera vez en 23 años, se durmió completamente feliz, una sensación de paz y plenitud que había eludido su existencia. La inesperada declaración de amor de don Arturo y la aceptación de Elara sellaron un compromiso auténtico, transformando un matrimonio arreglado en una unión basada en un profundo afecto mutuo y el reconocimiento de sus verdaderos seres. La boda de Elara y Arturo tuvo lugar una mañana soleada de sábado, no en la gran capilla de la Hacienda Mendoza, sino en la pequeña y pintoresca iglesia de la villa vecina. La ceremonia, desprovista de la ostentación que probablemente habría deseado la familia Balbuena, estuvo, sin embargo, cargada de una emoción y una autenticidad que conmovieron a todos los presentes. ¿Podría la sencillez de una unión forjada en el respeto mutuo tener un impacto más profundo que el más elaborado de los enlaces por conveniencia? Elara lucía un vestido que don Arturo había mandado hacer especialmente para ella, no extravagante, sino elegante, en un tono de azul que realzaba sus ojos, un detalle que simbolizaba el profundo conocimiento y aprecio de Arturo por su futura esposa. La ausencia de la familia de Balbuena en la boda fue notoria, pero no sorprendente. En su lugar, enviaron una fría y formal carta, felicitando a la pareja y deseándoles buena suerte en su matrimonio.
un mensaje que Lara leyó la misma mañana de la boda y, sin mostrar emoción alguna, arrojó al fuego de la chimenea. Esa familia, con sus juicios y desprecios, pertenecía irrevocablemente a su pasado. Su nueva vida, forjada en la libertad y el amor, estaba apenas comenzando. Este acto de Lara de desvincularse simbólicamente de su pasado es un poderoso gesto de autonomía, como lo interpretan los analistas de la liberación personal en relatos biográficos. Don Arturo, por otro lado, había invitado a todos los trabajadores de la hacienda y a sus familias, a amigos de otras propiedades e incluso a algunas de las personas humildes del pueblo a las que Lara había ayudado a lo largo de los años. La iglesia estaba llena de gente que los quería sinceramente y que deseaba su felicidad, una muestra del genuino respeto que ambos habían cultivado en la comunidad, lo que contrasta con las relaciones puramente utilitarias de la familia Balbuena, según lo que sugieren los estudios de ética comunitaria. Durante la ceremonia, cuando don Arturo tomó las manos de Lara y prometió amarla, protegerla y respetarla por toda la vida, ella vio lágrimas de emoción en sus ojos. Y cuando ella, a su vez, hizo sus promesas de ser su compañera leal, su consejera honesta y su mejor amiga para siempre, su voz salió firme y clara, sin ninguna vacilación. Ya no eran dos extraños unidos por conveniencia, sino dos personas profundamente enamoradas que habían elegido conscientemente construir una vida juntos. Un paradigma de unión que los sociólogos del matrimonio consideran ideal para la felicidad conyugal. La fiesta después de la boda fue memorable. Los invitados bailaron hasta altas horas de la noche, compartieron una abundante comida preparada por las mujeres de la región y celebraron una unión que, a ojos de todos, se basaba en un amor verdadero. Lara nunca se había sentido tan rodeada de cariño y aceptación, una experiencia de pertenencia y validación que era completamente nueva y liberadora para ella, según la psicología del bienestar. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 meses después, cuando don Carmelo de Balbuena apareció inesperadamente en la hacienda Mendoza. Lara estaba en el jardín, recogiendo flores para adornar la mesa de la cena, cuando vio el carruaje familiar subir por el camino. Su primer impulso fue de pánico, una reacción instintiva ante la fuente de su antiguo dolor. ¿Qué querría su familia ahora? Pero entonces recordó su nueva realidad, ya no eran la hija rechazada y vulnerable. Era doña Lara de Mendoza, señora de su propia casa, casada con un hombre que la respetaba profundamente, viviendo la vida que ella había elegido, un cambio de estatus y poder que le otorgaba una nueva fuerza. Don Arturo salió de la casa al oír el ruido del carruaje, posicionándose naturalmente al lado de su esposa, su presencia un recordatorio silencioso y poderoso de que Lara ya no estaba sola para enfrentarse a su pasado. Don Carmelo bajó del carruaje con una expresión que Lara nunca le había visto antes, una mezcla de incomodidad y algo que parecía casi respeto, un reconocimiento a regañadientes de la nueva posición de su hija. Lara, dijo, quitándose el sombrero, y a don Arturo hizo un gesto con la cabeza, una cortesía que parecía forzada. «Padre», respondió Lara con frialdad, «¿qué lo trae por aquí?» Don Carmelo miró alrededor de la propiedad, claramente impresionado por lo que veía. La hacienda había prosperado aún más en los últimos meses gracias a las mejoras que reflejaban la perfecta asociación entre Arturo y Lara, nuevos corrales, sistemas de riego inteligentes, una pequeña pero funcional escuela para los hijos de los trabajadores. Todo era evidencia de una administración que combinaba la prosperidad con la responsabilidad social, un modelo que los expertos en gestión sostenible suelen destacar. «He venido a hablar de algunos negocios», dijo don Carmelo finalmente, su voz teñida de una urgencia que no pudo ocultar. «¿Qué tipo de negocios?», preguntó don Arturo, su brazo rodeando protectoramente la cintura de Lara, un gesto de apoyo inquebrantable. Don Carmelo respiró hondo, como si estuviera a punto de tragar algo amargo. «Quizás hayan oído hablar de los problemas que han surgido en Orinosu, nuestra región». Lara no había oído los detalles, pero podía imaginarlo. «¿Qué tipo de problemas?». El corregidor ha sido arrestado por corrupción, varias familias están siendo investigadas por su participación en tramas de apropiación de tierras. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Lara.
Las mismas actividades ilegales que ella había intentado exponer años atrás, finalmente estaban siendo investigadas por las autoridades reales. Si su familia hubiera escuchado sus advertencias en su momento, podrían haber evitado el escándalo, una lección sobre las consecuencias de la arrogancia y la falta de ética que a menudo se subraya en los estudios de corrupción. ¿Nuestra familia?, preguntó Elara, con un tono que no denotaba sorpresa, sino una fría constatación. Don Carmelo hizo una pausa, claramente incómodo. Nuestra familia podría enfrentar algunas dificultades financieras. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó don Arturo, defendiendo la autonomía de su hogar. Don Carmelo miró directamente a Elara, una mirada cargada de una súplica velada que contrastaba con su anterior desprecio. Estábamos pensando si podrías interceder por nosotros, quizás usar tu influencia con tu marido para ayudarnos financieramente durante este periodo difícil. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de la tensión acumulada de años de maltrato. Elara miró al hombre que había pasado 23 años haciéndola sentir inadecuada, que la había enviado lejos como si fuera un castigo para don Arturo, que había celebrado cuando pensó que se estaba deshaciendo de ella para siempre. «Padre», dijo finalmente, su voz calmada pero firme, desprovista de cualquier temor. «Durante toda mi vida, ustedes me dijeron que yo era un problema, que mis opiniones eran inconvenientes, que mi conciencia era un defecto. Me enviaron aquí creyendo que era una venganza contra mi marido». Don Carmelo bajó los ojos, claramente incómodo, enfrentado a las palabras de su hija. «Pero ahora que necesitan ayuda, ¿de repente soy alguien cuya influencia vale algo?». Elara lanzó la pregunta, retórica y contundente, que desmontaba la hipocresía familiar. «Elara, eres nuestra hija». Al percatarse de que no obtendría lo que deseaba, don Carmelo regresó a su carruaje enfadado, sus esperanzas de manipulación frustradas por la inquebrantable integridad de su hija y su yerno. Antes de partir, lanzó una última ofensa cargada de rencor. «Se arrepentirán de esto». Esta amenaza, sin embargo, se disipó en el aire, careciendo de cualquier poder real sobre la nueva vida de Elara y Arturo. ¿Puede la autenticidad, al final, superar cualquier intento de manipulación o venganza? Elara y Arturo permanecieron de la mano, observando cómo el carruaje se alejaba, una imagen que simbolizaba el cierre definitivo de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. Cuando el vehículo desapareció de la vista, Elara giró hacia su marido, una pregunta implícita en sus ojos. «¿Hice lo correcto?», inquirió, buscando la confirmación que en su antigua casa le había sido negada. «Hiciste lo único que podías hacer siendo quien eres», respondió él, besándole la frente con una ternura que validaba cada una de sus decisiones. «Y te amo aún más por ello», una declaración que sellaba su unión basada en el apoyo mutuo y el respeto incondicional, aspectos clave para la fortaleza de una relación según la psicología de pareja. Esa noche, mientras cenaban en el comedor que ahora era verdaderamente suyo, Elara reflexionó sobre el extraordinario viaje que había recorrido. La familia que había intentado deshacerse de ella como si fuera un lastre, ahora imploraba su ayuda, una inversión de roles que subraya la ironía de las consecuencias morales. El hombre que supuestamente sería víctima de una broma cruel se había convertido, en cambio, en su mayor amor y apoyo. «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?», le dijo Arturo, con una sonrisa que denotaba la dulce victoria de su espíritu. «¿El qué?», preguntó él con curiosidad. «Mis padres realmente creyeron que te estaban gastando una broma, que te estaban enviando a la hija defectuosa para arruinarte la vida». Arturo se rió, un sonido rico y cálido que llenó la sala, un eco de la felicidad que habían encontrado juntos. «Nunca entenderán que me dieron exactamente el tesoro que estuve buscando toda mi vida», afirmó, su mirada revelando la profunda gratitud por la mujer a su lado. Elara sonrió, sintiendo su corazón llenarse de una gratitud abrumadora. A veces, las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores maldiciones, una sabiduría que se refleja en innumerables cuentos populares y filosóficos sobre la resiliencia humana. «Y a veces», dijo Arturo, tomando su mano por encima de la mesa, un gesto de conexión profunda, «las personas que intentan herirnos acaban dirigiéndonos hacia nuestro verdadero destino, una perspectiva que invita a la reflexión sobre el papel del sufrimiento en el camino hacia la felicidad, como se explora en las narrativas de superación personal».
Terminaron la cena en paz, conscientes de que habían construido algo hermoso y sólido juntos, una asociación basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y valores compartidos. Elara nunca más sería la hija rechazada. Era ahora la esposa amada, la consejera respetada, la mujer que había encontrado su lugar en el mundo al lado de alguien que la veía exactamente como era, perfecta en su imperfección, valiosa en su autenticidad, amada en su totalidad, un ideal de aceptación incondicional que los psicólogos de la autorrealización consideran fundamental para la plenitud individual. La historia de Elara y Arturo se erige así como un testimonio del poder de la autenticidad, la virtud y la resiliencia. La historia de Elara y Arturo es un testimonio rotundo de que la autenticidad, el coraje y la compasión, incluso cuando son despreciados por el entorno, pueden transformar una supuesta maldición en la mayor de las bendiciones, conduciendo a una vida de felicidad y propósito compartido. La historia de Elara y Arturo nos demuestra cómo la autenticidad, a menudo despreciada, puede ser la fuerza más poderosa para forjar un destino verdadero y feliz. En efecto, la hija problema desterrada por su propia familia encontró en su integridad la clave para una conexión profunda y genuina que redefinió lo que significa ser amado. Este relato no solo valida la resistencia del espíritu individual, sino que también nos invita a reconsiderar el verdadero valor más allá de las superficialidades y las expectativas impuestas. ¿No es acaso en la lealtad a uno mismo donde reside la más profunda de las riquezas? Si esta profunda narrativa ha tocado su corazón y les ha hecho reflexionar sobre el poder de la autenticidad, les invitamos a apoyar Crónicas del Amor. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia. Además, cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez su defecto percibido se convirtió en su mayor fortaleza o han sido testigos de cómo la honestidad redefinió una relación fundamental? Queremos escuchar sus experiencias. Gracias por acompañarnos en este viaje por los recovecos del corazón humano hasta nuestro próximo encuentro. En nuestra siguiente emisión exploraremos cómo un secreto guardado durante décadas alteró para siempre el legado de una familia aparentemente perfecta. Gracias por acompañarnos en Crónicas del Amor. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más relatos de amor y destino. Hasta la próxima historia.